En Noticias Colombia, fotografía política. El gobierno de la República anunció este miércoles durante su conferencia de prensa semanal un proyecto de ley contra las pensiones de lujo. La propuesta plantea que se aplique un límite al monto de pensión para los regímenes de pensiones y jubilaciones especiales, el cual se equiparará con el tope establecido por la Junta Directiva de la Caja para el régimen de invalidez, vejez y muerte, el IVM, que actualmente es de poco más de 1.700.000 colones. Esto aplicaría para los regímenes contributivos de pensiones con cargo al presupuesto nacional, como el administrado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio de Jupema y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial. El presidente Rodrigo Chávez aseguró que, adicional al proyecto de ley, también se presentó una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a este tema. Tenemos un proyecto de ley que se presentó hoy en la Asamblea Legislativa, limitando las pensiones de lujo a lo del IVM máximo o a lo que una convención que firmaron los mismos que las crearon nos permite reducir de manera máxima, una convención del OIT. También tenemos, para que los diputados que defienden a quienes capturaron nuestras instituciones no pierdan el tiempo haciendo consultas constitucionales. Yo creo, ya lo sabemos, la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, es uno de los férreos defensores, pilares no solo de las pensiones de lujo, sino del status quo. Lo van a decir de nuevo, esto es inconstitucional. Es posible, pero no. Tenemos lista una acción, una consulta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que cuando los diputados y la sala empiecen a defender estas cosas tan espurias, que ya esto esté adelantado ante la Corte, que entre otras cosas dice la Convención, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho al agua, a la vida, etcétera. Pero la plata se la comen. No, la plata, su dinero, lo regalaron los diputados del bipartidismo, los que han capturado nuestras instituciones para sus intereses, incluidos los magistrados de la Sala Cuarta. Según el mandatario, han encontrado resistencia para la elaboración de esta iniciativa. Chávez afirmó que para este proyecto realizaron un estudio actuarial sobre la diferencia entre lo cotizado y lo recibido de cada una de las personas que tienen este tipo de pensiones. Hemos estado trabajando calladitos y muy duro. Algunos de ustedes pensaron, o pudieron haber pensado, sobre todo los pensionados de lujo, que nosotros habíamos tirado la toalla con este tema, y nunca fue así. Nosotros no aflojamos. Sin embargo, fuimos objeto de una resistencia tan brutal de quienes han capturado nuestras instituciones, no solo para beneficiarse, como en el caso de las pensiones de lujo, sino para mantener y blindar esas nefastas transferencias a costa del pueblo. El proyecto busca que estas modificaciones se apliquen a las personas que actualmente reciben las pensiones, así como a los nuevos jubilados posterior a la entrada en vigencia de la ley. Durante la presentación del mismo, el presidente se hizo acompañar del abogado penalista Juan Diego Castro, quien calificó de estafa lo que ocurre con estos pagos. Yo sostengo la tesis que todo esto de las mal llamadas pensiones de lujo, porque deberían llamarse pensiones defraudatorias, constituyen una gran estafa a nivel nacional con una profunda dañosidad social. Y vea qué curioso, cómo se determina si un estafador cometió ese delito o no, a través de una pericia que se llama peritación actuarial matemática, que determina que hubo un perjuicio a la víctima, el Estado, la sociedad civil costarricense, y un beneficio patrimonial criminal al obtener dineros que él no tenía derecho. Un gran engaño.
Por su parte, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, quien presentó el proyecto ante la Asamblea Legislativa, prevé que existirá oposición en el Congreso y en la Sala Constitucional. Como dice el presidente, nosotros podemos llegar hasta ahí, hasta hacer el estudio y presentar el proyecto de ley. Pero como sabemos, costarricenses, que le estamos tocando la bolsa a los de verdad, a los que tienen la corona de las coronas, y que nos vamos a enfrentar para aprobar esa reforma a todos los obstáculos que nos podamos imaginar, tanto en la Asamblea Legislativa como en la Sala Constitucional, trabajamos en la etapa preparatoria de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por encima de la Sala Constitucional, para demostrar que lo que tenemos actualmente es desigual y que el proyecto de ley está de acuerdo con todo el derecho internacional para detener esta barbaridad y cortarla de raíz. Son las 6:17 de la mañana. Siempre en este tema, durante la campaña electoral anterior, el ahora presidente de la República, Rodrigo Chávez, fue enfático en la necesidad de erradicar las pensiones de lujo. En el 2021, el mandatario aseguró que estas constituyen regalos del Estado a un grupo de personas privilegiadas. Además, Chávez había señalado que estas pensiones cuentan con componentes de pago por prohibición, por ejemplo, pese a que se trata de personas que ya dejaron de trabajar. Las pensiones de lujo, yo no creo que haya ningún costarricense interesado en el futuro del país que esté de acuerdo con ellas. Yo no estoy de acuerdo con ellas. Una pensión de lujo es cuando se le paga a una persona una pensión que es mucho más grande de lo que la persona cotizó para recibir. Son verdaderos regalos del Estado, de todas y todos ustedes, a grupos privilegiados. Es más, son 9.200 pensionados de lujo de este país. El 0.2% de la población que se lleva el 11.5% del presupuesto y el 25% de la recaudación de impuestos en este país. Ustedes saben que las pensiones de lujo incluyen pagos por 50% del salario correspondiente a la prohibición que le pagaban a las personas que las reciben por no ejercer sus profesiones cuando eran empleados públicos. ¿Por qué les tenemos que pagar hoy a pensionados prohibición? Eso hay que arreglarlo y va a requerir mucha valentía y va a requerir trabajar con abogados expertos para buscar las opciones. Pero arreglarlo lo tenemos que arreglar, no podemos seguir en eso. Por su parte, el abogado de BDS Asesores, Isaac Quesada, indicó que como tal no existe el concepto de pensiones de lujo dentro de la legislación costarricense. El experto indicó que este tipo de pago se entiende como aquel que es superior al monto por el cual se cotizó o que es mayor al del límite establecido por el régimen de invalidez, vejez y muerte, el IVM de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las pensiones de lujo es un término común de nuestro argot popular que se utiliza para referirnos a aquellas pensiones que se derivan de ciertos regímenes especiales que no vienen aparejadas a una cotización propiamente dicha. Todos los que laboran dentro del sector público y privado se les deduce de su salario un porcentaje para cotizar a lo que son los regímenes de pensiones y se entiende que es un derecho de propiedad el poder disfrutar a futuro de esa pensión, puesto que ya yo he cotizado, mi patrono también cotiza y por ende tengo un derecho a esa pensión a futuro. Sin embargo, lo que se denominan como pensiones de lujo no cotizan precisamente a ese régimen, a ese fondo y por ende se sobreentiende y así se ha venido manejando en los últimos años como un privilegio, ¿verdad?, para ciertos sectores o puestos, principalmente políticos, por lo cual se considera que son de lujo, además de que son superiores en muchos casos a los regímenes
ordinarios, por ejemplo, el de la Caja Costarricense de Seguro Social, que es el que ostenta la mayoría de personas en el país, que tiene un tope que ronda el 1,5 millones, 2 millones de colones. Por ende, también se consideran de lujo aquellas pensiones que son muy superiores a estos montos. Ahora bien, ¿por qué no ha sido posible eliminar las pensiones de lujo? El abogado indicó que eso tiene diversas razones, como los derechos adquiridos por quienes gozan de este tipo de pagos, ya sea porque son beneficiarios directos o incluso familiares que las heredaron. En muchos casos, este tipo de normas están dispersas en el ordenamiento jurídico, es decir, no hay una ley como tal que establezca o regule de manera especial este tipo de pensiones y por ende las diversas normas existentes están muy dispersas en el ordenamiento jurídico. Adicionalmente, se considera que muchas de las personas que ya ostentan este tipo de pensiones ostentan también un derecho adquirido, de manera que aunque se modificaran estas normas, no es posible, por ya jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, no es posible eliminarles este beneficio de manera retroactiva. Esto quiere decir que la persona que ya disfruta de una pensión de este tipo no puede quitársele este derecho, incluso si la norma permitía heredar o traspasar este tipo de pensión por alguna condición determinada, podría seguirlo haciendo siempre y cuando se cumplan las condiciones de la norma legal, aun y cuando ya la norma haya sido derogada por un principio de irretroactividad de la ley. Finalmente, Quesada recordó que una ley aprobada bajo la administración de Carlos Alvarado en 2019 ya estableció un aporte solidario a las reconocidas como pensiones de lujo. Sin embargo, el experto afirmó que esto tiene consideraciones de proporcionalidad. Hay que considerar también que todo tipo de contribuciones, de impuestos, y que en este caso son muy similares, aunque es una contribución especial, pero sigue siendo una forma de gravamen al ingreso de esta pensión, tienen que ser basados en principios de progresividad y de proporcionalidad. Es decir, que yo no puedo de primera entrada venir y poner un porcentaje excesivo, sino que tienen que ser porcentajes razonables y también los porcentajes usualmente van aumentando conforme los montos vayan siendo superiores, ¿verdad? Igual que sucede con otro tipo de contribuciones como impuesto sobre la renta, impuesto al salario, todo este tipo de contribuciones de índole tributario.